Madhu Yes, lo que me fue revelado. Capítulo 10. En varias oportunidades había llevado yo, como al azar, la conversación con mi marido sobre el tema espiritualista, y en todas ellas los conceptos rotundamente contrarios que él emitiera me dieron la certeza de que, llegado el momento en que debiera conocer la gran revelación, tropezaría con obstáculos para su comprensión. Así fue que dejé pasar el tiempo sin animarme a hablar claramente con él, y cuando ya los hechos que en mí se fueron produciendo anularon mi facultad de decisión en ese sentido, esperé sin mayor impaciencia que Jesús me indicara el momento en que debería relatárselos. Inesperadamente me dijo él un día: hablarás con José y le dirás que Jesús escribe por tu mano. No sientas temor alguno, te comprenderá y creerá. Ante esa promesa mi corazón se regocijó tanto que ansiaba la oportunidad de poder hablar con él sobre el tema que me absorbía. La tuve al día siguiente. Era domingo y el frío nos retenía en nuestra tibia habitación hasta bien entrada la mañana. Díjele la frase que desde hacía algunos momentos ya mi mente repetía, y esperé con ansiedad su reacción. Él permaneció unos minutos en silencio, y cuando habló no había en el tono de su voz la ironía que yo temía. Con naturalidad me inquirió aclaraciones que yo le di enseguida, sin llevarlo, sin embargo, a profundizar demasiado. Y como era lógico, me preguntó si sería posible una demostración inmediata. Jesús, atendiendo bondadosamente mi invocación, escribió para él diciéndole que él había elegido a su esposa para ser su instrumento y que deseaba que él no entorpeciera ni dificultara mi labor. Creo que mi marido sintió en ese momento la fe necesaria como para absorber los fluidos de iniciación que enseguida recibió por mi intermedio. El Maestro suele hacernos esos préstamos. La fe es imprescindible en nosotros para que los fluidos y los acontecimientos puedan llegarnos. Los elegidos para instrumentos de la misión necesitan imprescindiblemente recibir de Jesús los fluidos de iniciación, pero para que los mismos sean absorbidos y asimilados por su espíritu, es absolutamente necesaria la fe. La fe es la puerta que nos comunica con los elevados del espacio. Si la puerta está cerrada, es decir, si no hay fe, los fluidos que son vibraciones no pueden penetrarnos. Así pues, cuando por las necesidades de su preparación o trabajo para la misión, una persona necesita recibir en determinado momento los fluidos de ellos, la circunstancia que ellos producen provocan en ella un estado de fe cuya intensidad llega a veces a ser acentuadísima, a fin de que esté espiritualmente en condiciones de recibir y absorber en ese momento los fluidos, cuyo efecto tal vez pueda apreciarse solo años más tarde. Todo a nuestro alrededor, en lo que respecta a la misión, está cuidadosa y minuciosamente preparado en el espacio, y por lo tanto, lo deseemos o no, cuando llega el momento en que nuestra fe es necesaria para fines cercanos o lejanos, siempre sentimos la fe. Luego volvemos a quedar librados a nuestro propio esfuerzo, pues la libertad de nuestro espíritu nunca se verá obstruida, pero la momentánea fe prestada contribuyó a su paso por nuestro espíritu a fortalecerlo y a orientarlo. En el transcurso de estos 10 años, pasó mi marido repetidas veces por periodos de fe y de incredulidad alternativamente, pero su espíritu, aunque lentamente se ha orientado definitivamente hacia la verdad,
si bien buscada por caminos diferentes que siempre terminan en su esencia conectándose con el de la misión de Jesús. No ha demostrado nunca que fuera incapacidad espiritual para comprender la verdad, lo que le impulsara repetidamente a bruscas y repentinas rebeldías después de periodos cada vez más prolongados de comprensión y de obediencia a los elevados. Tal vez sea la necesidad de un poco más de humildad en su espíritu lo que produce en él esos cambios cada vez que tropieza con hechos o situaciones que, muy equivocadamente, pudieran darle la sensación de menoscabar su masculina superioridad e independencia. Pero esto no es más que una dificultad que vencer, y espero que las fuerzas que recibe de Jesús y San Pedro apresurarán el día en que su espíritu esté saturado del amor y la humildad, que solo es posible obtener por medio de la verdadera fe, que para hacerlo debe significar también obediencia sin previo análisis que la decida. Estamos ante manifestaciones de la gran inteligencia responsable ante Dios de la evolución del mundo, y todos los seres superiores que en el transcurso de las edades se encarnaron para marcar senderos luminosos a la humanidad, colaboraron con ella en su trabajo de ayudar a la evolución del hombre, cuyas diversas necesidades espirituales encararon separadamente, habiéndole correspondido a Jesús, encarnación del propio Cristo hace 2000 años, enseñar a los hombres el amor y hacerles sentir su necesidad. De la eficiencia de su trabajo hablan 2 milenios, durante los cuales, y a pesar de su fatídica obstinación, no consiguió el mal borrar las huellas que Jesús dejó en su breve paso por la tierra, y un resurgimiento espiritual cada vez más intenso está impulsando a los hombres a buscarlas nuevamente, intuyendo que en ellas encontrarán la solución a los gravísimos problemas que les perturban y desesperan. Solo el amor podrá salvar del caos a la humanidad. Por eso Jesús Cristo, símbolo del amor de nuestro divino Creador, secundado por seres elevados, todos los cuales pasaron también por humanas encarnaciones, ha preparado esta misión que le permitirá sacar a la humanidad de su trágico atolladero, señalándole caminos por los cuales podrán llegar los hombres a la mutua comprensión, lo que les permitirá avanzar unidos por la senda de la evolución y del progreso. Debemos comprender que Dios es Padre por igual de todos los hombres del mundo y que cada uno de sus enviados trajo y cumplió una determinada misión que representaba la necesidad espiritual más apremiante del hombre en esos momentos. Por otra parte, las enseñanzas que nos legaron todos esos maestros en ocasión de su venida no estaban destinadas al hombre de su época solamente, sino que las mismas debían proyectarse también sobre los siglos de un futuro lejano, siendo por lo tanto imposible que la interpretación limitada a la capacidad intelectual y modalidades de los pueblos de aquellos tiempos prevalezcan inalterables en nuestra época de hombres de una mayor intelectualidad. La interpretación de todos los libros sagrados a la luz de la nueva era nos demostraría sin duda que todas las religiones pueden fundirse en una sola que, adorando al divino Creador, reconozca para los hombres la necesidad ineludible de hallar la evolución y progreso de su espíritu por los caminos del conocimiento y del amor, caminos que no deben ser entorpecidos por errores seculares ni por repudiables intereses. El primer esfuerzo será tal vez doloroso, pero ese dolor resultará fecundo y no estéril, como han sido todos los terribles dolores que el egoísmo y la ambición han deparado a la humanidad. Esta es la misión del Cristo Jesús ahora: unir a los hombres en forma definitiva, social y religiosamente, con los lazos del amor, y el Cristo Jesús lo logrará
porque las fuerzas en acción concuerdan con la necesidad, pero es menester que los hombres lo deseen y abran sus almas a la fe, para que esas intensas fuerzas bienhechoras puedan realizar los hechos. Que la puerta maravillosa de la fe esté siempre abierta y la humanidad podrá comenzar pronto a vivir la era decisiva de su evolución y progreso. Capítulo 11. La necesidad de nuestra fe surgió siempre imperiosa de todas las comunicaciones y por lo tanto siempre pudimos sin esfuerzo saber la causa de los debilitamientos en la dedicación de algunas de las personas que ya integraban nuestro grupo, lo que hacía que nuestros pedidos al Maestro de fuerzas espirituales para ellas se intensificaran. Mi marido tuvo en el comienzo un periodo de fe prestada que le permitió tomar contacto con San Pedro, quien por su intermedio nos dio algunas interesantísimas comunicaciones como esta, recibida con rasgos un tanto temblorosos, pero que conservaban las características de su propia escritura. Serás auxiliar de tu esposa. Tu colaboración la fijaremos haciéndote guardián de nuestra voluntad en el mundo de las almas corpóreas. Serás el dignísimo esposo de la sierva, instrumento de nuestro Señor Jesucristo y nuestro hermano San Pablo. Bendito ya es tu hogar. Jesús nos guía, nosotros os guiamos, vosotros guiaréis. Sea la hora, dijo Dios, y su Hijo Jesús señaló a vuestra esposa. El caos se detendrá y el mundo de los sensatos comenzará su vida de gloria. San Pedro es contigo. Noche a noche recibíamos instrucciones habladas por mí de Jesús y San Pedro, las que nosotros seguíamos estrictamente. San Pedro nos ponía fluidos por mi mano derecha y estos eran fortísimos, haciéndolo precisamente por la noche y cuando estábamos en posición de reposo, según sus expresiones peculiares, debido a los trastornos físicos que los mismos solían provocarnos, es decir, náuseas, malestares gástricos y otros, nunca prolongados ni demasiado intensos. Cuando estos trastornos se agudizaban, debíamos invocar a San Pablo poniendo nuestra mano derecha sobre la parte afectada, y a los pocos minutos el malestar había desaparecido. Mi marido, como después todos los otros instrumentos de la misión, fue preparado para poder transmitir con su mano derecha fluidos de seres elevados a indicación de ellos. La transmisión de fluidos solo podemos hacerla pidiendo el bien espiritual o material para los otros seres, pero nunca para nosotros mismos, a no ser que se nos indique hacerlo. Constantemente se nos ha repetido que nosotros somos solamente instrumentos, aunque conscientes de sus poderes, y que como tales debemos considerarnos siempre, ya que el deseo o el pensamiento de obrar como poseedores reales del poder implicaría el retiro de los mismos. Todos los poderes que nos otorguen solo serán siempre en calidad de depósito y para ser utilizados en lograr el bien para los demás. Los beneficios que nosotros necesitemos deberemos siempre pedirlos humildemente y ellos nos los otorgarán siempre que no impliquen un prejuicio para nuestros espíritus o para nuestras materias, de acuerdo con la visión que ellos pueden tener de las consecuencias de los hechos pedidos. Desde el comienzo nos dijeron que nuestro espíritu sería el receptáculo de sus poderes y nuestra materia el instrumento precioso de nuestro espíritu, y que, por lo tanto, era menester atender cuidadosamente a ambos. Las pequeñas sesiones que realizábamos noche a noche con José nos obligaban a algunos pequeños sacrificios, entre los cuales estaba el de acostarnos antes de las 22 horas en que debíamos invocar a Jesús y luego a San Pedro.
estos elevadísimos seres, con un amor y una humildad que deberíamos siempre tratar de imitar, nos hablaban y continúan haciéndolo siempre como si nosotros fuéramos sus iguales, descendiendo a frases y consejos sobre nuestro humano vivir cotidiano, que nos hacían casi olvidar que esas frases y consejos provenían no de un amigo afectuoso, sino de seres elevados del espacio. Esto, sin embargo, en vez de ahondar más y más el agradecimiento, ha llevado a veces a los instrumentos en preparación a olvidar la verdadera situación espiritual, llegando a sentirse molestos ante directivas o indicaciones que no concordaban con sus gustos, inclinaciones o deseos, o que ellos presumían implicaban una intromisión en sus asuntos íntimos. Cuánta paciencia y cuánto amor demostraron siempre en esos casos los elevados. Nunca, salvo rarísima excepción, hubo amonestación en sus palabras, sino por el contrario, una explicación clarísima del estado espiritual, porque atravesaba el rebelde a quien se dirigían más cariñosamente que nunca. Siempre esos alejamientos fueron pasajeros, y siempre, también, sin ninguna intervención ajena. Los hechos se encargaron del retorno del temporariamente alejado. Por alguna causa que no puedo ahora concretar con exactitud, suspendimos nuestras invocaciones nocturnas y mi marido comenzó a alejarse de la misión, llegando a veces a manifestarse decididamente contrario. Es que había llegado el momento en que él debería evolucionar en la fe por su propio esfuerzo, aunque siempre estuviera protegido y fortalecido por ellos. Así, mientras él, adelantando unas veces y retrocediendo otras, seguía lentamente el camino señalado, comenzaron para mí, en concordancia con sus estados de fe, periodos sucesivos de tranquilidad y de desasosiego que ayudaron mucho a templar y purificar mi espíritu. En un principio, al verle alejado de la misión, yo me rebelaba ante lo que consideraba una gran ingratitud, pero Jesús me hacía ver entonces los hechos desde un punto de vista tan diferente que, con el tiempo, cambié completamente en mi forma de reaccionar. Capítulo 12. Jenny, la amiga de mi cuñada, tuvo a los pocos días de haberme visitado una aparición algo confusa, pero en la que distinguió perfectamente la figura de una mujer. A la vez comenzó a recibir por escritura comunicaciones firmadas E. Deseando saber quién era el ser que en ella se manifestaba, pedí a Jesús una comunicación escrita que envié inmediatamente por correo a Jenny. En esa comunicación se nos decía que el ser que se manifestaba era una amiga de Jenny de nombre Emilia, fallecida hacía algún tiempo, quien muy pronto se lo diría directamente. En efecto, esa misma noche y antes de haber podido recibir la comunicación que yo le enviara, la aparición nuevamente se produjo y el ser que se manifestaba se dirigió a Jenny diciéndole: ¿No me conoces? Soy Emilia, tu amiga. Continuó luego por algún tiempo con sus mensajes escritos para, según dijo, desarrollar su capacidad hasta que le anunció que pronto bajaría en ella el ser que la guiaría. La indicación del guía de Jenny la recibí 2 días después. Trataba yo de conciliar el sueño sin lograrlo, pues un casi imperceptible temblor en mi mano derecha, intrigándome, me lo impedía. Desistí pues de mi intento de dormir la siesta, esperando alguna manifestación que me explicara esa novedad. Había transcurrido más de media hora cuando noté que mi brazo derecho se levantaba suavemente hasta unos 30 centímetros de mi cuerpo, y luego, extendiéndose rígidamente el dedo índice de esa mano, me señalaba la habitación contigua, que es el escritorio.
Entendí entonces la necesidad de ir a dicha habitación y luego me dispuse a escribir. Lo hizo por mi mano el elevado San José de Calasanz, quien me relató a grandes trazos su vida de encarnado, hablándome después de sus enormes deseos de servir al Maestro en su misión, para lo cual había elegido a Jenny como instrumento. Pedíame comunicárselo a ella, indicándole también que debería invocarle y que él escribiría a través de ella. Así lo hice, y Jenny no tardó en recibir hermosas comunicaciones escritas de ese ser. Los malestares que le habían llevado al grupo espiritualista al que concurría desaparecieron por completo, y una maravillosa paz interior comenzó a llenar su alma. Es característica general observada en todas las personas que reciben con fe los fluidos de Jesús, pertenezcan a la misión o no, sentir casi inmediatamente la anhelada paz espiritual, desapareciendo la angustia o la depresión que casi siempre las impulsara a acercarse a nosotros.